Hay quien el sábado por la noche busca la fiesta que se acaba, y hay quien el sábado por la noche busca la fiesta que no se acaba. Nosotros buscamos la que no se acaba. ¿Y tú? Aquí el centro de todo es Jesús. Todo lo demás, catedral, asamblea y predicador, solo son signum et rimandum de la única verdad. Etapa número 2 de las catequesis universales VV, de cero a la Eucaristía. ¿Por qué y cómo confiar en las Sagradas Escrituras? Ci mettiamo in piedi nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Iniciamos enseguida con una palabra de la homilía del obispo. Esta mañana, en la misa aquí celebrada, decía que nosotros en el período de Navidad debemos salir de nuestras comodidades. También ustedes se han desacomodado y pues quien sale de su comodidad, como José y María, después se halla Jesús en medio, que es la verdad, pues nosotros dejamos nuestra comodidad por la verdad de la Escritura esta noche para demostrar a nosotros y a otros por qué y cómo creer en las Sagradas Escrituras. Hacemos un ejemplo. Jesús dice en el Evangelio de San Juan: si no creen a sus escritos, refiriéndose a Moisés, si no creen en sus escritos, ¿cómo podrán creer en mis palabras? Por lo tanto, si nosotros no tenemos una cierta credibilidad, una cierta creencia con respecto a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, después, ¿cómo hacemos para creer a lo que Jesús nos enseña? Entonces terminará que si nosotros hacemos en este modo, haremos un Jesús a modo nuestro. Iniciaremos a orar diciendo: Señor, haz morir a este. Señor, a ese se la debes hacer pagar. Señor, quiero ser rico sin medida. A aquel y tantas cosas. Entonces, un Jesús todo particular, que no es Jesús. Pues veremos más adelante que San Girolamo decía que la ignorancia de las Escrituras significa ignorancia de Cristo. Por lo tanto, quien no conoce las Escrituras, ignora a Cristo. Pero prima de conocerlas, debemos creer. Entonces, ¿por qué debemos creer en la Escritura? ¿Qué ganamos con creer a la Escritura? La otra vez habíamos dicho que, ¿por qué debemos creer en Dios? Porque es el único que nos hace salir de la caja de muerto. En vez, hoy decimos, ¿por qué debemos creer en las Sagradas Escrituras? Hacemos un ejemplo de la lámpara. Ahora les hago un ejemplo. Y Fray Antonio, después de este ejemplo, hará una sorpresita. No se preocupen, estén tranquilos. Si yo les dijera, vayan con el carro a la autopista, a 100 por hora, y en lo que están en la autopista, apagan las luces y no hay luz al externo, ¿qué sucede? Se choca, y no se sabe si choca solo o con otros carros de frente, y sucede una cosa fea, se muere. Entonces, la palabra de Dios dice, está escrito en la Biblia: tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Cuando lo decimos, lo comprendemos y no lo comprendemos. Ahora, Fray Antonio, en un modo concreto, nos hará ver la diferencia. Fray Antonio, ¿estás por ahí? Ahora deberá apagar las luces. Apagamos todas las luces. No es muy oscuro. Si fuera más oscuro, se comprendería mejor. Pero si, por ejemplo, uno baja los escalones ahora, tropieza, se golpea en una banca, se puede romper la cabeza o hacerle mal a otro. En vez, como habíamos dicho antes, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Ahora esperamos que aquí nos llegue la luz para iniciar a ver. Otro ejemplo, para comprender por qué sirve la Sagrada Escritura. Puede ser que alguna vez han comprado un electrodoméstico, o últimamente cualquier teléfono, el MP3 o etc.
la USB, y ustedes ven que está el folleto de las instrucciones. Si ustedes se equivocan en un pequeño cable, un solo botón en una pequeña cosa, por ejemplo, no conectan el cable, después que han hecho todo, ¿funcionará este electrodoméstico o no? Mientras un día en Palermo explicaba esto a un joven, él estaba distraído y mete en la impresora el tóner, pero al contrario. Le da para imprimir y la impresora no funcionaba. Había puesto el tóner al contrario. Por lo tanto, si nosotros, como el electrodoméstico, no seguimos el folleto, el libro de las instrucciones, es decir, la Biblia, nosotros no funcionamos bien. Nosotros no tenemos la paz, nosotros no tenemos la alegría. No comprendemos el sentido de la vida, como la poesía que nos recitará un hermano netino al final. Pues, ¿cómo hacer para creer? Si yo debo ir a Milán, si ustedes deben ir a Roma, a Nápoles, más o menos, ¿qué cosa ven en la calle? Las señales de tránsito, ¿no? Pues si yo hoy miro la señal estatal, la veo mañana, la veo más tarde, y coincide con aquello a lo cual me está diciendo, por ejemplo, Siracusa, y después llego a Siracusa, leo Catania y después llego a Catania, después Messina y llego a Messina, después leo Ferri y llego al Ferri, después leo Villa y llego a Villa, y así en adelante, Roma, Milán, hasta Alemania, Francia, hasta Portugal. ¿Qué deduzco de esto? Que estas señales son verdaderas. Lo que dicen corresponde a una realidad. Y así es la escritura. La escritura, cuando uno la lee, y aquí te dice una cosa, y tú lo haces, y después corresponde, una vez puede ser una coincidencia, 2, 3, 4 veces. Es como el que tiene un mapa, está escrita la X, y ahí encuentras, por ejemplo, una cosa. Vas más adelante, está otra X, y encuentras una cosa, hasta que uno se convence que al final estará el tesoro. Pero estos son ejemplos. Más o menos el por qué lo hemos comprendido. Porque si no, como se dice aquí, estaremos en la oscuridad. Por lo tanto, no veremos nada, no nos veremos a la cara, y pues está el peligro, como en la autopista, que nos podamos matar, y pues en la luz está el peligro de la ceguera, y por lo tanto de la muerte, porque uno se puede hacer realmente mal. Entonces, iniciamos con la lógica de las otras veces, con la palabra de Dios. Esta tarde espero de hacer más ejemplos, así ser más claro. Después, enseñanza de la iglesia y el dato de experiencia. La palabra de Dios, hace poco hemos escuchado que nos dice, lámpara para mis pasos es tu palabra, luz en mi camino. Después, en Isaías dice, Señor, tú eres luz para mi lámpara. Es decir, no basta la lámpara. Se necesita la luz dentro de la lámpara. Esta luz es Dios. Después dice, porque el mandamiento de Dios es una lámpara. Porque si nosotros no observamos o no nos esforzamos en observar los mandamientos de Dios, yo seré el primero que ya a esta hora habré matado a mucha gente, porque me he recordado del 5º mandamiento, aunque si yo buscaba la justicia, solo que, no creyendo, lejos del Señor, yo estaba haciendo daño. El Señor me ha puesto en una condición de atención, que también está el infierno. Yo, no creyendo, me ha venido la duda, y si está ahí no está, me he puesto a buscar hasta que he descubierto que Dios existe, que existe la verdad, por lo tanto, que existe el paraíso y también el infierno. Ahora tengo la certeza, antes no la tenía. Este es un recorrido por adquirir una cierta seguridad, no solo con el corazón. Yo ahora creo, Jesús, yo te amo, Jesús, Jesús. Pero después alguien te hace una pregunta, ¿cómo me puedes explicar ciertas situaciones de la Biblia que no corresponden con la ciencia? E inicia a ser así. Y ni siquiera sabe explicarlo a sí mismo, después va en crisis, después pierde la fe, y después, como decía San Pedro, y de nuevo regresa. Una vez conocida la verdad, el puerco ha regresado a revolcarse en el lodo. Haremos peor que antes. ¿Cuáles son los frutos? Hemos escuchado la canción, como la lluvia y la nieve bajan del cielo, así mi palabra, que después hay un efecto, da la vida. Asimismo, la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, vemos los frutos.
Esto por cuanto concierne al inicio. Pero ¿cómo hacemos para estar seguros que esta palabra no la han inventado los hombres? Porque alguien nos mete estas dudas. Es decir, nos la mete el diablo y también se sirve de algunas personas. Y nos dice, pero ¿estamos seguros que esa es realmente una profecía? Es decir, de anunciar aquello que después viene. O un anunciar la voluntad de Dios. ¿Estamos seguros? ¿Cómo hacemos para reconocerlo? ¿Quién puede decir? Yo te lo enseño, tú me lo enseñas, él me lo enseña. Mi opinión, la de ustedes, nos conduce con certeza matemática a la caja de muerto, porque antes o después todos morimos. El único que nos da la garantía de poder salir es la palabra de Dios, una vez que creemos e iniciemos a comprender qué cosa nos dice la Escritura antes de creer en esta. Esta nos aconseja, a partir del libro del Deuteronomio, dice así: ¿acaso vas a decir en tu corazón? ¿Cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho el Señor? Si ese profeta habla en nombre del Señor y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que el Señor no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Porque si uno dice una cosa, yo te digo esto, después acabará esto, después no sucede nada, uno ya comprende que aquel... Al contrario, hay un otro paso, siempre del Deuteronomio, que dice de estar atentos, porque si alguien nos dice una cosa, este es inteligente, hace bien los cálculos, etc., dice una cosa y después se realiza. Pero nos dice de no ir a la iglesia, no ir al verdadero Dios, y nos lleva afuera de la calle, pues la palabra nos dice, a este no lo debes seguir, si te lleva lejos del Dios verdadero. Y pues, ¿cómo debemos hacer para confiar? Pues debemos buscar cosas más concretas. Pues al tiempo de los hebreos, anticipo un poco de lo que diré la próxima vez, pues estamos hablando al tiempo de Ezequiel, al tiempo de la deportación, un poco después, 500, 600 antes de Cristo, 400, alrededor de este periodo, escuchamos varias profecías. Una de estas es la del profeta Ezequiel, que el Señor dice así en esta profecía: anuncia antes lo que debe suceder después. Reconocerán que yo soy el Señor cuando vendré en medio a ustedes y los resucitaré de sus tumbas, oh pueblo mío, y por lo tanto reconocerán que yo soy el Señor. Después de un poco, cualquier siglo, viene Jesús y resucita a Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, él mismo resucita. Pues dice, reconocerán que yo soy el Señor cuando haré esto. Este es un paso que habla al tiempo de Jesús, pero también para el final de los tiempos, cuando resucitarán sus cadáveres. Por lo tanto, nosotros somos llamados a la resurrección. Pues en la historia, este Jesús ha venido. Pero alguien nos podía decir, pero esto puede ser que alguien lo ha escrito. Hay tantos testimonios históricos que Jesús ha existido realmente, que decir históricamente que Jesús no ha existido es como decir que no han existido los romanos, es como decir que no han estado los emperadores, como decir que no ha existido Constantino. Pues hay tantas pruebas históricas que Jesús ha existido, que la cosa es inconfutable. Vamos adelante. Pues ahora aquí está la papa caliente. Cuando era pequeño, me acuerdo que en la escuela me decían, la religión con la ciencia no se casan, no se unen. La religión dice una cosa y la ciencia dice otra cosa. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito que el hombre apareció sobre la tierra después de 6 días, mientras la ciencia dice millones y millones y millones y millones y millones de años. Cada quien dice lo que quiere, pero de años. Pues son cálculos que no son ciertos, pero probables. Mira, la ciencia no es que se equivoca. La ciencia es una cosa seria. Pero ¿quién ha dicho que en la Biblia 6 días son solo 6 días? Si nosotros hacemos atención, un paso que podemos meter, pero no cuadra, sería el de San Pedro que dice, un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero 6000 años para la creación del hombre sobre la tierra, es decir, la antropogénesis, como decía un jesuita, son siempre pocos. Y entonces, ¿cómo resolver este problema? Porque aquí son millones y millones de años.
San Pedro habla del día de la eternidad. Está escrito en la Biblia, yo no lo estoy inventando. Se puede ir a ver también en griego y también en el Antiguo Testamento se habla del día de la eternidad. ¿Ok? Entonces, si San Pedro habla del día, el día de la eternidad, la Escritura habla del día de la eternidad. Eternidad viene del griego, eone, que sería un tiempo largo, pero un tiempo. Pues la ciencia dice que el hombre ha aparecido sobre la tierra. Justo, Victoria, el hombre ha aparecido sobre la tierra después de 6 eras geológicas. Después de 6 eras geológicas, algunos libros del clásico dicen, el Liceo clásico es una cosa seria, ¿no? Dicen que el hombre ha aparecido sobre la tierra después de 6 eras geológicas. Pues después de 6 periodos largos, precambriano, poscambriano, todas estas cosas científicas. Y la Biblia, según la palabra de San Pedro, podría decirnos, a través de este Pentateuco, a través de la Génesis, que el hombre ha sido creado después de 6 eras, después de 6 eones, después de 6 eternidades. Entonces se uniría, hay una posible explicación, se podría explicar o no. Esto no es un concordismo, es decir, que uno fuerza las cosas, no es forzada, porque es San Pedro quien habla. San Pedro es el único que tiene las llaves de la verdad. Y habla del día de la eternidad. No estoy tomando solo el Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando la próxima vez nos digan, o cuando digan a sus niños, que la ciencia con la religión no se unen, ustedes digan no solo esta llave de lectura, sino también esto que tenemos aquí. Verán este documento publicado en el sitio, que son un mar de documentos de la historia de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia, donde está la posibilidad que la ciencia y la fe se unan. La Pontificia Comisión Bíblica, que ha sido instituida a Roma, ya en el tiempo de la modernidad, dice que este día del cual habla la Génesis puede ser un tiempo largo. Pues vean cómo la teoría inicia a tomar forma magisterial, forma científica. Por lo tanto, cuando uno dice que la Biblia es ligera, uno debe estar atento, porque la Biblia es una cosa seria, porque la Biblia no es palabra de cuacoracuá, como decía Fray Natanael en un vídeo en Facebook. No que Natanael lo dice, sino que muchos hombres piensan que es cuacoracuá. Puede ser que yo también lo hacía hasta los 25 años, pero la Biblia es palabra de Dios. Me acuerdo con mi papá, al inicio de mi conversión, papá, con la palabra de Dios nos debemos poner así, no es palabra de los antiguos, no son profetas antiguos, aquí está la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, vemos por qué debemos creer a la Escritura. Está un paso de San Juan que dice, siempre Jesús, si no creen a sus escritos, ¿cómo podrán creer en mi palabra? Y Jesús, porque creyendo tengan la vida eterna, creyendo no solo en Dios, sino que creyendo a la Escritura, porque la Escritura nos manifiesta la voluntad de Dios. Cuando un papá o una mamá dejan un testamento a los hijos, ¿qué cosa hacen? ¿A dónde van? De un notario, aquel que anota las cosas, de un profesionista que escribe ciertas cosas y da una cierta garantía. Y pues de este acto del notario determina la voluntad del padre o de los padres, sea que son vivos o sea que no existen más. Por lo tanto, así nosotros comprendemos la voluntad del Padre que está en los cielos, del testamento que nos ha dejado, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. De ahí se comprende la voluntad de Dios. Pero esta noche nuestro trabajo es sobre la credibilidad. Pues Jesús nos dice, ¿por qué debemos creer? ¿Por qué? Porque si creen a la Escritura, por lo tanto, si hacen un trabajo para creer en la Escritura, para comprender realmente que no es una fábula, sino que un gran misterio, lo deben hacer para que puedan alcanzar la vida eterna. Yo desafiaré a alguien que no tenga este miedo de encontrarse un día dentro de una caja de muerto. Después entrar en el cementerio y pensar ahí dentro que se despierta. Veamos si alguien no tiene miedo de esto. Veamos si alguien no tiene miedo de esto. En mi camino encuentro a diferentes personas que tienen este miedo. ¿Cómo resolver este miedo? Jesús dice,
Del griego amen, amen. En italiano, de verdad yo les digo, quien observa mi palabra, es decir, la palabra de Jesús, jamás verá la muerte. Es decir, no experimentará el miedo de la muerte. Por lo tanto, nos conviene, porque esto sucederá antes o después. Entonces, veamos si esta cosa es verdad. Aunque si yo creo, nosotros creemos, pero tratemos de demostrarlo a nosotros mismos y a los otros. De este modo no experimentaremos este miedo. Después, San Santiago dice que observando la palabra de Dios, no como escuchadores sin memoria, que se miran de frente a un espejo, se ven en el espejo, qué bonito soy. Después, posiblemente se olvida porque es distraído, pues nuestro espejo es la palabra de Dios. Entonces, no como un escuchador sin memoria. Practicándola, encontrará su felicidad. Es decir, en practicarla, encontrará su felicidad. La felicidad verdadera, que se siente de dentro, que es una felicidad que viene del alto. Vamos más adelante y después hacemos una cancioncita. Miren la metodología de este hombre extraordinario, que viene en la historia. Si hoy alguien viniera y les dijera, yo soy Jesús, ustedes no hagan ningún gesto vulgar, ¿ok? Porque Jesús ha dicho, si alguien viene y les dice, soy yo, Jesús en el Evangelio dice, ustedes no le crean, no se hagan engañar de nadie. Lo dice Jesús en el Evangelio, no yo lo digo. Pero este Jesús, cuando ha venido en la historia, ¿cómo es que ha hecho para así hacerse creer a las palabras que decía? Son cosas que sabemos, pero que debemos traer en nuestro tiempo. Pues Jesús dice, por el momento nos llama la atención para despertarnos, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. Cuando habla con los discípulos de Emaús y les explica, ¿ven? Estaba ya dicho, estaba escrito esto, esto otro. Después ha sucedido esto, por lo tanto él se mete al centro de la historia. ¿Cómo es que no han creído? ¿No les dije antes que debía resucitar? Entonces les dice, insensatos y tardos de corazón, peor que las tortugas, peor. Después continúa, y el Evangelio nos hace comprender, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron a la Sagrada Escritura, es decir, en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús, porque antes había dicho que debía resucitar. Y cuando lo han visto, han dicho, de verdad ha resucitado. Al final alguien lo ha comprendido, ni siquiera cuando resucitó a los muertos. Entonces ahí es el Espíritu que hace comprender. Se los digo desde ahora, antes de que suceda. Continuaba Jesús. Aquí se refería a la traición de Judas. Para que cuando suceda, crean que yo soy. Es decir, el Verbo de Dios viviente. Pues lo dice antes, ¿por qué? Porque cuando sucede, dice, yo se los había dicho, que uno de ustedes me traicionaría. Y ha sucedido. Si esto no basta, también está el ejemplo de Pedro, del gallo que canta. Pedro que lo niega, yo jamás, y después, lo ha traicionado. Pero cuando lo ha traicionado, lo ha renegado, cuando lo ha renegado, él ha escuchado el gallo, pues ha encontrado el signo que satisfacía su intelecto y se ha puesto a llorar. Ha llorado porque ha comprendido que lo que decía Jesús era verdad. Ahora vamos a nosotros. Toda esta historia que nos han contado, que han escrito, pero nosotros concretamente hemos visto que puede ser esta coincidencia entre el episteme y la teología, entre la ciencia y la religión, entre la fe y la razón. Ok, pero una prueba concreta que nos da la Escritura, que es verdad, que esta Biblia no la han inventado los hombres. ¿Cuál es? Si alguien les dijera a ustedes, ¿cuál es la prueba? Ustedes, ¿con cuál prueba me convencerás que es verdadera esta Escritura? Hacemos una canción y después lo decimos. El canto es Tu palabra es verdad. Aprovecho para saludar a las hermanitas que han llegado de México, Mantova, Portugal, Milán, de Albania. Ogni giorno è un miracolo d'amore, oh mio Signore, la tua parola ho dato loro ed è
essi han creduto che proprio tu mi hai mandato, ed essi han creduto che la tua parola è verità, la tua parola è verità, la tua parola è verità, e il tuo verbo a dire ciò. ¿Se acuerdan del problema de un cierto personaje famoso, Galileo Galilei, el científico al cual debemos la revolución científica? Entonces, la revolución científica es gracias a Galileo. ¿Pero qué? Ha puesto en crisis a muchas personas que creían en la Biblia, sucediendo un error de interpretación humana con respecto a la Escritura. Muchos han perdido la fe sobre la Biblia, la fe, si era científica o no, porque él se ha dado cuenta, yendo en Holanda, ha comprado unos lentes y teniendo un lente con otro lente cercano, ha hecho el telescopio. Entonces él podía ver la teoría que habían hecho otros antes de él. Ha visto con sus ojos que esas teorías eran verdaderas, que estaban otros planetas. Y viendo que habían otros planetas aparte del mundo, se ha dado cuenta que no es el Sol que gira alrededor de la Tierra, como se pensaba en la Iglesia, sino que era la Tierra, es decir, el mundo que giraba alrededor del Sol. Pues entonces Galileo tenía las pruebas científicas, que no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Los otros antes de él tenían teorías. Él tenía las pruebas que el Sol no se movía, pero hasta un cierto punto, porque el Sol gira sobre sí mismo, como sea, no se movía. Entonces él escribe unas cartas a cardenales y les dice: yo me inclino delante de la palabra de Dios, comprendo que con la palabra de Dios se estudia cómo ir al final al cielo, pero la ciencia estudia cómo está hecho el cielo. Por lo tanto, la Biblia se debe poner de un lado en factores científicos. Entonces los cardenales, no como dogma de fe, sino que como obediencia, le dicen que no podía publicar esta teoría, porque en la Biblia estaba escrito, según estos cardenales, esto es historia, por lo tanto, es una cosa objetiva, esto que estoy contando. Entonces estos cardenales le dicen: esto tú no lo puedes publicar, porque Josué ha dicho: detente sol. ¿Ven? Diciendo detente sol, ¿esto qué significa? Que el sol se mueve. Y Josué le ha dicho de detenerse. Y por lo tanto tú no lo puedes decir, porque no es verdad, porque la Biblia, que es la palabra de Dios y no se puede equivocar, ha dicho esto y por lo tanto el sol se mueve y tú te has equivocado. Y está esa famosa frase de Galileo que decía: y todavía se mueve, y todavía se mueve. Galileo, a un cierto punto, como se dice de nuestras partes, era testa dura, no ha resistido porque era la verdad que lo empujaba. San Juan Pablo II en la Fides et Ratio era el Espíritu de Dios, aletheia, el Espíritu de la verdad que lo empujaba a ver esto, que la Iglesia está caminando adelante. Pero al final se descubre que Galileo tenía razón. Y esta afirmación al interno de la Iglesia tenía error. No era porque la Iglesia parece, pero aún no he terminado de explicar. Todos han interpretado, aún hoy en nuestros tiempos, en los libros, por todos lados. No se comprende nada. La palabra de Dios, en lo que concierne a la ciencia, se debe meter de un lado. Entonces, muchas personas han iniciado a perder la fe en la Escritura y han venido afuera tantos filósofos con la cabeza extraña que se llaman modernistas, que Jesús no es Dios, que Jesús es un hombre extraordinario, pero no es Dios, y que Jesús es un modelo extraordinario, pero no es Dios. Era un hombre así. Pues quiten a Dios, nos vamos todos a casa. ¿Qué hacemos aquí? Y pues muchas personas se han perdido. Los documentos de la Iglesia, paso a paso, han intervenido, diciendo: pues mira, si se busca la verdad,
Como dice también el Concilio Vaticano II, la ciencia y la fe, si es verdadera ciencia, ahora coincide con la fe. Se necesita buscar la verdadera ciencia con la moral. Decía Pasteur, un científico famoso francés, Pasteur, el que ha inventado la penicilina, decía, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia reconduce a Él. Pues ahora también nosotros estamos llamados a buscar la verdad. Yo un día me preguntaba, pero esto de Galileo, del Sol, de tantos libros que dicen que la Biblia en la ciencia está equivocada, esta cosa es extraña. Un día yo y Fra Natanael y un hermano portugués, él es francés, tomamos la Biblia y leemos en esta. En la Biblia, en el libro de Josué, no dice detiénete sol y basta. Esta es una frase extrapolada y cortada. Josué dice a Dios, detiénete sol, cambia todo. Ahora yo tomaré tantos libros de historia y les haré esta corrección. Josué no ha dicho detiénete sol, sino que ha dicho a Dios, detiénete sol. Pues la canción que hemos cantado nos quiere decir esto. Entonces también esta teoría es de controlar. Entonces podemos decir que la Biblia es más teológica, más soteriológica, es decir, más sobre la salvación, pero también es científica. ¿Por qué también es científica? Aquí la prueba. Aquí estamos en el factor que se une, que se puede unir, la ciencia con la Biblia. Ahora vamos al concreto. Más concreto. Hacemos un paso atrás y vamos sobre la Escritura. Me parece, si lo han leído en la Biblia, estaba un tal San Pedro, que todos más o menos hemos escuchado hablar, que nos cuenta las bromas, que nos cuenta las historietas, que nos cuenta lo que quiere. Pero la Iglesia sabe que San Pedro tiene las verdaderas llaves de lectura. Pues Pedro, un poco después de Jesús, dice una afirmación pesante a nivel científico. También Jesús, ¿cuál es? Al tiempo, un poco antes de Jesús, 100, 200, 300 años, estaban los filósofos griegos que hablaban del eterno retorno, que el universo era eterno, que existía el eterno retorno. Llega Jesús y dice, disculpen, cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. Entonces no son eternos, no es eterno el universo, según Jesús, pero mis palabras no pasarán. Jesús, según los judíos, dice la Biblia, era sin escuela. Llega San Pedro, que según los Hechos de los Apóstoles era analfabeta junto con San Juan Apóstol, dicen los textos sagrados que San Juan y Pedro eran personas de pueblo, analfabetas y sin alguna instrucción. Entonces, dado que San Pedro era analfabeta y sin alguna instrucción, ¿cómo podía decir que el mundo habría terminado quemándose en los lados, recalentándose y pasar? Ahora les leo el paso de San Pedro. Dice San Pedro Apóstol, el primer papa, el día del Señor llegará como un ladrón. Los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumará. Brincamos cualquier paso. Los cielos en llamas se disolverán, y los elementos abrasados se fundirán. Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia de Dios. Pues cuando Él dice, los cielos se disolverán y los elementos abrasados se fundirán, los elementos abrasados se fundirán, ¿ok? ¿Estamos todos? Estos son pasajes determinantes. Isaac Asimov y otros científicos contemporáneos dicen que, pero tampoco se necesita de ellos, porque todos los científicos lo saben, que el Sol, cuando termina el combustible, cuando termina la gasolina, por así decir, inicia a roerse por los lados, por la parte externa, y se engigantece hasta que se vuelve una gran bola, ¡bush!, explota, viene la implosión y se crea el famoso hueco negro. Y el Sol, científicamente hablando, matemáticamente hablando, está
destinado a terminar. Pero antes de que termine el sol, cuando se engigantece, nosotros hacemos el pollo rostizado en esta tierra. Es historia. No se sabe cuándo. ¿Sucederá? La ciencia dice que dentro de muchos miles y miles de años, pero aquí estamos en las manos del Señor. Entonces, ¿cómo podía saber San Pedro? Si reflexionamos, está escrito en la Biblia, hay elementos arqueológicos. Nosotros tenemos el Codex Vaticanus, al Vaticano en Roma, en el archivo del Vaticano, un códex del Evangelio del IV siglo. Se han encontrado evangelios del II siglo. A nivel arqueológico, testimonian que estos evangelios son realmente históricos. Ahí está escrito lo que nosotros leemos, porque de ahí lo hemos tomado. Está escrito aquí las palabras de San Pedro. ¿Qué dicen esto? Pues ¿cómo podía saber San Pedro cómo sería la final del mundo cuando él no había estudiado? Explíquenlo ustedes mismos. Buscan una prueba al contrario. Jesús, ¿cómo podía decir que no solo el mundo pasará? No solo el mundo pasará, sino que también el universo. Hoy los científicos, no está solo el Big Bang. ¡Bush! Explota el Big Bang y pues está esta creación del universo. Y hay dos teorías. La teoría que como un globo se infla el universo, se inflaría este universo y explota. Y la otra teoría como una pelota de fútbol americano, que ha partido y después está la implosión. ¡Bush! Por lo tanto, Big Bang, Antonio me corrige si me equivoco en inglés, y Big Crunch. Perfecto, el Big Bang y Big Crunch, o buff o buff. Jesús, que no había estudiado, ¿cómo podía decir perfectamente que estaría el fin del universo? ¿Dónde iba a pescar esto si no era Él, aquel por medio del cual todo ha estado creado, incluyendo el universo? Si queremos razonar, esta podría ser una de las muchas posibilidades de profundizar. La cuestión se queda siempre abierta para probar que la Escritura no es una fábula, sino que un gran misterio. Concluyo en el sentido con la Escritura, después hago 3 ejemplos y terminamos con un ejemplo ya del Antiguo Testamento, aún antes de Jesús. Cuando la palabra de Dios para decir que es inspirada, hay un paso en la Escritura, miren qué dice. Vamos al Antiguo Testamento. Aquí está. Es Sirácides 1726, traducción de 1974 de la Conferencia Episcopal Italiana, o Sirácides 1731 del 2008. Lo digo porque la catequesis es registrada. De este modo, quien la ve tiene el referimiento rápidamente. Pues Sirácides 1726 del 74 es lo mismo con Sirácides 1731, 2008. Y dice así, antes de Jesús. ¿Qué hay más luminoso que el sol? Repito, ¿qué hay más luminoso que el sol? Con todo, desaparece. ¿Ven? Un signo que dice, de hecho, con los hechos. ¿Ven? ¿Ven? Los niños nos ayudan a hacer la catequesis. Este verbo, ekleipei, significa no solo eclipsar. No solo eclipsar, significa dejar, en el sentido de abandonar, cesa, eclipsa, termina. Pues ¿cómo podían decir estas escrituras que también el sol habría de terminar? ¿Dónde se iban a pescar esta sabiduría? ¿Dónde la tomaban? Pues mientras más excavamos, aquí el discurso de Pasteur, el discurso del Concilio Vaticano II, el discurso de León XIII, encontrarán aquí, el discurso de Pío XII, el discurso del Concilio Vaticano I, encontrarán aquí, dicen que las escrituras son sin error. Por lo tanto, ni siquiera a nivel científico, no hay errores. Si hay error, en el sentido hombres dentro de la Biblia, que por ejemplo son como Judas, como Pedro que ha dicho una mentira, o como otros que cometen errores, pero la Biblia es sin error. Después, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, por cuanto concierne a la salvación, pues pone prudencia, que la Biblia no es científica, sino que teológica,
y más teológica, más soteriológica que científica, pero también científica, hasta el punto que es capaz de darse credibilidad, a través de la cual muchas personas, fundando la propia vida en las Sagradas Escrituras, se han hecho matar, hasta el sangre, hacerse cortar la cabeza, a plantarse en los muros, a hacerse disparar, para decir, yo tengo la certeza que esta aquí es la verdad. Por esto se dice que los mártires son la semilla de la Iglesia. Ellos han hecho la experiencia, han encontrado algo aquí adentro que han tenido la garantía, cierta matemática, a nivel subjetivo, que es verdadera. Pues nosotros hemos intentado de dar cualquier prueba, como Tomás en el medioevo daba la prueba de la existencia de Dios, las 5 pruebas de la existencia de Dios, San Anselmo la prueba ontológica y así en adelante. Por lo tanto, en cada cosa tratemos de razonar, como dice el libro del profeta Isaías. Vengan, aconséjense todos juntos, manifiesten las pruebas. Nosotros no somos personas que nos convencemos, somos personas que necesitamos poner, sí, la cabeza en el cielo, pero los pies sobre la tierra. La tua parola ho dato loro ed essi han creduto che proprio tu mi hai mandato ed essi han creduto che questo non è fondamentalismo, parlare con la mia parola rettamente a chi si oppone a ciò. Il mio Papa dice che questi è l'anticristo, questi è l'anticristo, grande erudito che punta il dito sulla mia parola e sulla tuo Padre. È giunta l'ora, Padre, per me, la tua parola ho dato loro ed essi han creduto che la tua parola è verità, la tua parola è verità, la tua parola è verità e il tuo verbo a dire ciò. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre mio che sei nei cieli, e che conoscano anche me, che sono io la loro via, la loro verità, la loro vita eterna, insieme a te, oh mio papà. Oh Spirito Santo, digli tu chi sono io, il Verbo vivo in mezzo a loro, rendi del mio Dio la tua legge perfetta. Pero esta tu ley perfecta no lo hemos inventado nosotros. Nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum, número 11, dice, la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento. Tienen a Dios como autor. Los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad. La Gaudium Spes, número 36, dice así. Después les cuento una historia simpática. La investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será, en realidad, contraria a la fe. Ven, regresa siempre la metodología de la fides et ratio sub benevem spiritus, es decir, la fe y la razón son las dos alas que nos ayudan a elevarnos hacia la contemplación de la verdad. Nos decía nuestro querido y beato, grande, Juan Pablo II, pues
para descender nuevamente en el camino de la sencillez, sino después nos dormimos, así concluimos felizmente, con un ejemplo concreto de casa. Porque como decía Ratzinger, ¿se recuerdan de la fides qua? ¿Se acuerdan que era aquí? La fides qua y la fides qua, el creer y la experiencia personal. Una vez me encontraba con un abogado, una persona culta, docta. Yo era sin escuela, tenía la secundaria caducada, porque había olvidado casi todo. Entonces hemos ido a casa de este amigo, en camino, en la fe, y hacía meditaciones de muchos santos, que son aquellos que nos llevan a Jesús, como la Virgen nos habla de Jesús, el Padre Eterno nos habla de Jesús, el Espíritu Santo tomará del mío y se los anunciará. Pero meditaciones, pero jamás iba a la fuente, al Evangelio. A un cierto punto le hemos dicho, fulanito, lo hemos llamado por su nombre, el Evangelio debes leer, la palabra de Dios, porque está escrito, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Pero no puedo llevarme siempre el Evangelio como ustedes hacen. Simple, hay esos evangelios pequeños, yo lo he visto en las Paulinas, así pequeño, y lo puedes meter acá. Él me mira, espera, va en su estudio y encuentra un evangelio que de poco le habían regalado. Lo toma y dice, mira, y le digo, ábrelo, así. No es una cosa usual que nosotros hacemos, de abrirlo así acaso. Abre el evangelio, abre la portada. ¿Saben qué cosa estaba escrito en pluma? Estaba escrito, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Y aquí estamos con la palabra. Más adelante, la luz aumentará, porque cuando San Pedro dice, hacen bien en prestar atención a la palabra de los profetas, como a lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que despunte la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Físicamente hablando, el sol, Helios. Pues el sol por excelencia es el sol eucarístico, la comunión. Cuando nosotros, de las Escrituras, iremos más adelante, algunas etapas más adelante, a la comunión con Jesús Eucaristía y también de vida, ahí estará el sol en nuestra vida, mucho más que una lámpara. El sol, otra dimensión, pues la palabra, muchos la pueden leer, pero vivida, interpretada en la iglesia. Esta iglesia, querida por Jesús, donde está la plenitud de la verdad, también está la plenitud de la luz. Y la última historia, siempre como dato de experiencia personal, en Francia, una vez hemos ido a Rodovac a visitar donde está la medalla milagrosa, famosa, ¿no? Ahí está el cuerpo de San Vicente de Paula y el corazón de la aparición donde estaba la Virgen. Pues esta pareja que nos ha encontrado por la calle, nosotros éramos ahí, que buscábamos ayuda, teníamos necesidad de lavarnos, éramos en autostop, no teníamos dónde ir a dormir, dormíamos afuera, éramos con el saco para dormir. Esto al inicio. Ahora, cuando hacemos autostop, nada llevamos. Pues esta pareja de italianos en París nos da hospitalidad en su casa. Y hacemos una bonita amistad. Pero este era propio docto, hasta aquí. Ay, cuántas cosas había. Pues un día me ha contado una cosa que también puede suceder a un niño. Que él veía, después he comprendido lo que él quería decir, que veía la librería de su casa llena de libros. A un cierto punto veía que esta librería, él había soñado esto, después lo he comprendido. Veía que todo se hacía excremento líquido, todos los libros, y el único que se ha quedado era la Biblia. Él enseguida lo ha comprendido. Hay un dicho en latín, retenido el concepto, hoy decíamos, las palabras vienen por sí mismas. Él ha comprendido que la Biblia era el único libro, cielo y tierra pasarán. También los libros, mi palabra jamás pasará. No significa que debemos tirar la cultura o la ciencia. Estas sirven. Por ejemplo, la carne, si está la ensalada, es mejor, pero la sustancia es la sustancia. Pues pedimos al Señor la gracia de ir a la síntesis con estas palabras. Sin la Biblia, nosotros jamás podremos comprender el misterio más profundo y recóndito del verdadero sentido de la vida. En síntesis, como decía un licenciado famoso, conclusiva, si me dan una palanca, les alzaré el mundo. Denme una Biblia y les levantaré toda la humanidad en camino que busca, hasta la eterna felicidad. Pues la esperanza de la cual se hablaba, no la esperanza de que esperamos que todo exista,
Esta no es la esperanza cristiana. No es esperanza cristiana. La esperanza cristiana es fe. Nosotros creemos con certeza que Dios existe y que Jesús ha resucitado de la muerte. La esperanza, nosotros esperamos de llegar al premio prometido a través de la santa perseverancia y la caridad a través del vínculo de la caridad. Entonces, nosotros podremos llegar a la beata inmortalidad que nos promete la Sagrada Escritura. Por lo tanto, si la Sagrada Escritura nos ha hecho ver antes lo que después los científicos descubren, así, la Sagrada Escritura nos dice con anticipación que además de Jesús, que ha muerto y resucitado, además que la Iglesia nos enseña que Jesús ha dicho, quien escucha a ustedes me escucha, que María está asunta en cielo, en alma y cuerpo, dogma, pues también a nosotros la Escritura nos revela el mismo paso de la otra vez, cuando este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad y cuando este cuerpo corruptible, dice San Pablo, se revestirá de incorruptibilidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Más de esto, ¿quién nos lo propone? De poder salir un día de la caja de muerto. La Sagrada Escritura leída dentro de la Eclesia que ha querido Jesús. Tenemos a Padre Ángel, nuestro vicario general. Si nos hace este regalo, la bendición final, estaremos más contentos. Padre Ángel, además de ser vicario general de la diócesis, también es un sacerdote que a mí siempre ha transmitido alegría, como pienso que todos ustedes conocen, del primer momento que lo he conocido. Nos ponemos en pie y damos la bendición. La benedizione. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente e Buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Al final quiero subrayar una cosa muy importante. Cuando hemos hablado de los 6 días de la creación según la Biblia y de las 6 eras geológicas, habíamos dicho que San Pedro hablaba del día de la eternidad, que el Sirácides habla del día de la eternidad. Quería subrayar que esto también es demostrado en otro paso escriturístico de los libros sapiensales que dice: el Señor pone su mirada de una eternidad a otra. Después, más adelante, en esta hoja que encontrarán en el sitio donde se habla de esta catequesis que completa, También está el magisterio. Ratzinger, que dice que estos 6 días pueden ser, según los padres, 6 períodos históricos. Y así en adelante. Hay otras explicaciones de la Pontificia Comisión Bíblica para decir que un día también puede ser considerado como un tiempo más largo, que después pueden ir a leer. Y después también un intervento de Juan Pablo II, muy importante, que he puesto en la hoja, y concluyo, que habla de las diferentes teorías científicas sobre la evolución, pero de la Biblia es solo una, cuando el hombre aparece sobre la tierra. Y por lo tanto, si hay diferentes teorías científicas y todos son ciencia, pues conocimiento cierto, ahora, ¿cuál es la verdadera? Pues a este punto, la última palabra, como decía San Juan Pablo II, dejémosla a Jesús, que tomando un pasaje del Antiguo Testamento, el hombre está hecho de cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Vai cercandola, seguendo sempre felicità, sano allegro e senza affanni, vanità di vanità. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Hey! Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, a Lui tutto